Hola a todos, bienvenidos. En el día de hoy abordaremos el tutorial sobre cómo crear la hoja de vida o perfil en ResearchGate. ResearchGate es una plataforma social para investigadores, pero también algunos otros usuarios pueden acceder a esta plataforma para consultar nuestros productos científicos. La manera de encontrarla es simplemente digitar en el buscador las palabras ResearchGate y ingresar por la opción Únete gratis. Una vez le damos clic en ella, se nos despliega este mensaje en el cual nos da las opciones de ingresar como un académico o estudiante, como alguien que hace parte de una ONG o hace parte del gobierno o una corporación, una persona que está ligada a las ciencias de la salud o simplemente un no investigador que sería alguien del público general pero que está interesado en la investigación científica. Una vez te has identificado con alguno de los perfiles, puedes ingresar. Vamos a tener las opciones de desplegar la información pertinente. Entonces nos va a pedir un correo electrónico, nos va a pedir nuestros nombres completos, nuestra afiliación institucional y luego de que hemos confirmado la información a través de el mismo correo que hemos registrado, que preferentemente debe ser de carácter profesional, pues se nos va a desplegar el home de esta plataforma. Una vez tenemos la opción del home, vamos a poder crear nuestro respectivo perfil. Para crear el perfil, entonces nosotros vamos a tener varias opciones. Lo primero es pues configurar nuestra información personal. Para configurar dicha información, entonces podemos ingresar aquí en la parte de tu perfil y podemos en la opción de editar, podemos configurar nuestro grado de formación. También podemos modificar los nombres que se hayan registrado, se pueden cambiar a través de las opciones de configuración de la cuenta. En esta información de la cuenta, entonces nos aparecerán nuestra información personal que queremos que quede público y también nos mostrará algunas opciones adicionales. Entonces, una vez estamos en la opción del perfil, podemos también cambiar este número que aparece al lado de nuestro nombre, va a corresponder como a un score o una estadística de cuánto interés de investigación o del público hay en nuestras investigaciones. Este número lo crea la plataforma y no es calculado por nosotros. Entre más grande sea, pues va a ser muchísimo más deseable. En la foto nosotros la podemos editar directamente aquí del perfil y es importante que le agreguemos una introducción sobre nuestros intereses y nuestra carrera científica. Eso lo podemos hacer en la opción aquí de edición, preferentemente en idioma inglés para facilitar que más personas lo puedan leer. Cuáles son nuestros idiomas de dominio, las disciplinas en las cuales nos desempeñamos y en qué áreas tenemos experticia o más conocimiento. También podemos vincular nuestra afiliación institucional y podemos, en el caso de profesores que ya tengan algún nivel de trayectoria, crear un laboratorio con referencia a nuestro grupo de investigación y vincular a los estudiantes y sus respectivos productos dentro de este laboratorio. También podemos adicionar la investigación que nosotros hayamos creado. Entonces, para adicionarla, nosotros podemos ingresar de dos maneras. Una es a través de la opción investigación y agregarla directamente, o a través de este botón que es adicionar nueva investigación. Al dar clic en esta opción nos aparecerán diferentes tipos de productos que podemos vincular, como artículos, libros y otras opciones digamos, de productos científicos que sean de nuestro interés publicar. También hay opción de publicar códigos, páginas para quienes desarrollan como la parte gráfica, datos
de investigación, algunos hallazgos, métodos, resultados negativos en el caso de que eso sea relevante, patentes, pósters, preprints, datos en bruto, propuestas de investigación, reportes técnicos y tesis. También tenemos la posibilidad de agregar preprints, o sea, cuando ya ha sido aceptado un artículo, pero que aún no está disponible en la web, lo podemos agregar por la opción preprint. Podemos agregar artículos de congresos, presentaciones, pósters, toda la, digamos, bases de datos en diferentes formatos y otros tipos de opciones, además de crear proyectos. Entonces, cuando uno crea un proyecto, entonces uno les da un nombre y ese nombre debe tener como una meta asociada y una serie de productos vinculados. Entonces yo le puedo agregar tantos artículos o publicaciones como tenga relacionadas con la temática de ese proyecto. Entonces yo sugiero que las personas que ya tienen más productividad académica creen sus proyectos y le vayan agregando la investigación para que estén más organizados, ya que después de cierto punto, si ustedes tienen solo su investigación distribuida sin ningún orden, se hace un poco complicado buscar elementos dentro de sus productos de investigación. Clasifica estos productos de investigación en categorías, como las había mencionado anteriormente, y eso favorece pues la búsqueda y la consulta por parte de las personas. Cada producto de investigación tiene sus estadísticas de visualización y de consulta que son importantes mencionar. Él las calcula con base en esa información. Luego está un panel de experiencia en el cual ustedes pueden colocar su experiencia laboral, su nivel de formación. Se sugiere que coloquen pregrados y posgrados, y también pueden incluir premios, becas y otras, digamos que reconocimientos, así como registrar su participación en sociedades científicas, registrar su ORCID y si ustedes han participado como evaluadores en revistas. Esto lo pueden hacer a través de este panel de edición, en el que, por ejemplo, para adicionar una nueva revisión, pueden agregar el título de la revista y él si la reconoce, la va a agregar ahí y va a salvarla, agregando una nueva actualización a su lista de revisiones. También se recomienda que ustedes agreguen a sus directores de trabajos de grado para que ellos puedan servir como referencias profesionales de su trabajo, y pueden vincular a este perfil también su Google Scholar Citations y el ORCID, por ejemplo, si no lo habían hecho en otro momento, porque eso permite como generar intervinculación en otras hojas de vida. En la sección de estadísticas, pues ustedes van a poder ver unas estadísticas de cuántas citas han recibido en el tiempo. Hay paneles de resumen o de revisión por cada uno de sus ítems de investigación, y también van a tener ofertas laborales relacionadas con sus áreas de conocimiento y de mayor trayectoria. Estas citas, él hace unas estadísticas por mes, por semana, por año, etc. Y ustedes pueden desplegar aquí, por ejemplo, la forma en que ustedes quieren que se presenten esas estadísticas, ¿sí? Entonces, esto lo pueden manipular aquí en este panel. Luego van a tener como cuáles son los scores máximos, o sea, los resultados máximos que se han logrado, que era lo que les mencionaba de dónde salía ese número. Él lo calcula con respecto a las publicaciones que se tienen, la interacción que uno tiene con la plataforma, y esto lo ubica entre unos percentiles que ellos calculan. También hacen una estimación del índice H, pero digamos que esa no es su función principal, aunque sí, por ejemplo, puede ayudar
a identificar cuáles son los artículos más citados de lo que ustedes tengan dentro de su plataforma. Y también pueden configurar el seguimiento de algunas personas, por ejemplo, que sean autores de referencia interesantes para su trabajo. Entonces, espero que esta tutorial haya sido de su interés y nos vemos en la próxima.